Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Bendecido miércoles para todos. Hoy miércoles 29 de junio celebramos en nuestra amada Iglesia Católica la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, esas dos columnas firmes sobre las cuales fue cimentada nuestra amada Iglesia. El Señor en este día nos colma con la presencia de su Santo Espíritu, nos da la gracia para entender esta palabra, pero sobre todo para llevarla a la práctica en nuestra vida. Dejamos un poquito la lectura de continuo del Evangelio de San Mateo, pero siempre leyendo un texto de este libro bíblico, hoy en la fiesta de estos dos grandes apóstoles. Escuchamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 19. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y según ustedes quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena del Evangelio es muy familiar para nosotros. El Señor Jesús yendo de camino, siempre en esas conversaciones familiares, cercanas, con sus discípulos. Y entonces hace, digo yo, una especie de encuesta. Primero le pregunta a los discípulos qué dice la demás gente de él. Esos que lo siguen, los que son receptores de sus milagros, los que escuchan su palabra y sus enseñanzas. ¿Qué dicen de él? Y dicen distintas cosas. Unos lo ven como un profeta, otros lo ven como ese venido del cielo. Hay como diferentes maneras de admitir esa presencia del Señor. Y luego le pregunta a los discípulos: ¿para ustedes quién soy yo? Entonces Pedro, en nombre de todos los discípulos, dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Salvador, el que estábamos esperando desde antiguo. En esa conversación y ante esa respuesta de Pedro, el Señor le dice: mira, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es muy bonito, porque le está dando a Pedro como esa potestad, lo que llamamos nosotros en nuestra fe y en nuestro creer, lo que se llama el primado de Pedro, porque el mismo Señor Jesús le entrega como esa responsabilidad, si queremos llamarlo así, que sea la cabeza, que sea el fundamento, que cuando el Señor Jesús se entregue en la cruz, luego resucite y ascienda al cielo, sea Pedro el que con la gracia del Espíritu Santo y la presencia constante del Señor en su vida lleve a la iglesia, la lidere, la vaya guiando por ese camino de anuncio del reino y de evangelizar a los demás. Es lo que celebramos hoy, ese primado de Pedro, pero también la vocación, el llamado y la misión realizada por San Pablo. La iglesia los pone, aunque tenemos en el transcurso del año la gran fiesta de la conversión de San Pablo, también tenemos la cátedra de San Pedro, es decir, cada uno de estos santos apóstoles los celebramos aparte, pero también existe este día en que la liturgia nos los junta a los dos,
porque son esos dos pilares, son las dos columnas. No fue fácil para ellos la tarea puesta por el Señor, pero sin embargo la supieron llevar. Dicho así muy rápido en una palabra, San Pedro, esto que estamos diciendo, a partir del texto de San Mateo que acabamos de escuchar. San Pedro es el primer papa de la iglesia, es el designado por el Señor Jesús para que sea cabeza de ese grupo de los discípulos, para que esa iglesia inicial la lleve de su mano y con el poder del Espíritu Santo la vaya guiando. Y hasta hoy está lo que llamamos la sucesión apostólica, hasta nuestro gran Papa Francisco. El Papa de cada momento es el Papa puesto por el Espíritu Santo, el Papa puesto por Dios de acuerdo a las necesidades de cada momento. Nosotros tenemos hoy a ese Papa humilde, sencillo, cercano, simple, pero también profundo en la manera de llevar a la iglesia. Oramos por él, lo queremos mucho y le pedimos al Señor que le dé siempre salud y sabiduría. Y San Pablo fue aquel hombre un poquito después, San Pedro en la época del Señor Jesús, Pablo unos años después, ya el Señor Jesús muerto y resucitado, y era perseguidor de la iglesia, lo sabemos muy bien, perseguidor de los primeros cristianos. Y el Señor se le aparece y le dice: deja de perseguirme y conviértete en un anunciador. Y Pablo tiene algo muy bonito en su misión, y es que él va a donde los paganos, es decir, donde los que no creían, no conocían absolutamente nada de Dios. Y Pablo hace esas grandes correrías, esos grandes viajes misioneros que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Va con su entusiasmo, va a hablar de Cristo resucitado. Por eso es una columna de la iglesia, porque Pedro está ahí en los inicios como cabeza de los discípulos, y Pablo, unos años más tarde, encargado de ir a anunciar a Cristo resucitado, expandiendo más ese mensaje de salvación. Hoy es como el mensaje que volvamos a decirlo y a subrayar, que todos somos llamados a ser misioneros, que todos somos llamados a anunciar el reino, que de distintas maneras el Señor se vale de nosotros, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en la calle, para que también lo anunciemos a Él resucitado. Oramos hoy por nuestra Santa Madre Iglesia, oramos por el Papa, oramos por los obispos, por nuestros ministros, para que el Señor a todos nosotros y a todos los bautizados nos dé el coraje y la gracia para ir a anunciar el reino. Señor Jesús, hoy te damos gracias por el llamado a pertenecer a la Iglesia Católica, por nuestra condición de bautizados, porque nos haces a todos discípulos y misioneros. Hoy, por la intercesión de San Pedro y San Pablo, te pedimos que derrames en nuestra vida tu amor, tu presencia y tu bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga mucho, los queremos mucho. En nuestro templo parroquial seguimos orando con fuerza por todos ustedes, y nunca se les olvide, solo Dios basta.